alma tiene sed de ti, infunde aliento. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Vamos a leer juntos. Si usted sí tiene en esta versión, vamos a leer juntos. Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Dice así: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, enséñanos, muéstranos, revélanos tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ha habido diferentes tipos de resurrección. La una es la resurrección natural, es decir, cuando una persona ha muerto en su cuerpo físico y después, por alguna razón, vuelve a la vida. Pero esta es una resurrección natural porque después va a tener una muerte o va a vivir tal vez unos años y va a morir, o tal vez va a enfrentar enfermedades, cosas así. Y no es como en cambio la resurrección del Señor Jesús, que Él volvió a la vida con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Quisiera hablar acerca de un ejemplo de la resurrección física y se refiere a una hermana. Ella, por una situación de enfermedad del corazón, llegó al hospital y después estaba en la sala de cuidados intensivos, se estaba muriendo con un ataque al corazón. Y ella cuenta que salió del cuerpo y estuvo mirando lo que hacían en esa sala de cuidados intensivos. Dice que ella sintió como que se dirigía a un túnel, pero ya no sentía ningún dolor físico, pero sentía una alegría y una paz muy grandes. Y al desprenderse del cuerpo, como veía ella que cómo trataban de hacerle la resucitación artificial, que se llama en la medicina, entonces los doctores con esos aparatos golpeaban esa parte del corazón y entonces trataban de resucitarla. Ella estaba mirando eso y dice que ella no quería volver a su cuerpo, pero en un momento uno de los doctores dijo: Señor, a sus hijos. Y al oír esto volvió al cuerpo y volvió a sentir el dolor en el corazón, pero finalmente se recuperó. Algún rato conversamos con ella y nos contaba esta historia de su vida. Ella volvió a la vida. Hay varias personas que de pronto, tal vez usted conoce, yo conozco, que de pronto han muerto en su cuerpo físico y han vuelto a la vida, como en el caso que les cuento de esta hermana. En el Antiguo Testamento hay este tipo de resurrecciones. En Primera de Reyes, el capítulo 17, se habla del hijo de la viuda de Sarepta. Ella recibió un milagro y tuvo un hijo, y este hijo cayó enfermo. Y fue tan grave la enfermedad que no quedó aliento en él. Entonces él murió. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades
y para hacer morir a mi hijo. Ella estaba como que sintiéndose culpable. Dice: has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Y dice el versículo 21, Primera de Reyes 17:21, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto que estamos viendo está escrito en Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 20, desde el versículo 17 hasta el 22. Y vemos este milagro de resurrección. Dios le respaldó a Elías para que este niño resucitara. Ahora hay otros milagros también. Y vamos a mirar en el Nuevo Testamento algunos milagros de resurrección. El Señor Jesús en su ministerio, Él oró por personas y varias personas volvieron a la vida. En Marcos capítulo 5, desde el versículo 38, está hablando aquí de un principal de la sinagoga que tenía una niña enferma. Y mientras Jesús iba, ella murió. Ahí se detuvo Jesús en el camino y ella murió. Y entonces vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. O sea, cuando Jesús les dijo: la niña está muerta, si no duerme, ellos pensaban que era una broma. Se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, mire, a todos estos burlones, a todos estos incrédulos, los sacó fuera. Váyanse afuera, váyanse afuera. Y entonces echó fuera a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a sus discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Vemos aquí un milagro de resurrección, pero una resurrección física en el cuerpo. La resurrección física del cuerpo viene a ser como un milagro de sanidad, pero poderoso, porque vuelve a la vida normal, a su vida natural, pero habiendo pasado esa situación de muerte. Ya dejó de latir su corazón, ya no había aliento, y entonces clínicamente muerto o muerta. Pero por el poder de Dios vuelve a la vida, pero vuelve a una vida natural. Entonces igual va a enfrentar enfermedades y algún rato también la muerte. En Lucas capítulo 7, desde el versículo 14, se trata de una mujer viuda que iba a enterrar a su hijo. Y Jesús tuvo misericordia de ella y le dijo: no temas. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Miramos que este gran milagro de este joven que el Señor le resucitó, ya estaban llevándole a enterrarle, ya de pronto le velaron, ya eran algunos días, pero le llevaban a enterrar y Jesús se cruzó en el camino. Y entonces le vio a la mujer viuda, la madre de este niño, llorando, y entonces le dijo: no temas. Y se acercó al féretro y dijo al joven: levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar.
Hermanos, es el poder de Dios, el poder del Señor para traer esta bendición poderosa de una resurrección. Como les digo, es como una sanidad poderosa, pero no es la resurrección así como Jesús experimentó. En Juan capítulo 11 también vemos cómo Lázaro resucitó. En Hechos podemos ver la historia de Tabita, que era una mujer que hacía servicios en la iglesia a las mujeres que eran más necesitadas. Entonces, cuando ella murió, estas mujeres se lamentaban y llamaron a Pedro. Pedro pidió que salieran todos, igual como Jesús. Pedro pidió que salieran todos y se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Hermanos, tremendas cosas que sucedió en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, también en los tiempos de los profetas. Y hermanos, en este tiempo también suceden cosas poderosas. Veamos la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no es igual a las resurrecciones anteriores porque ellos volvieron a morir. En cambio, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Gloria a Dios. Amén. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 16:10: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 71:20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Esto es la muerte que está hablando de Jesús, de ir a los abismos de la tierra y de ahí levantarse. La muerte de Jesús y su resurrección fue también declarada por él mismo. En Mateo capítulo 16, del versículo 21, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Ahora, esto no comprendían mucho los discípulos, ni siquiera esto de que él tenía que morir y tampoco que tenía que resucitar al tercer día. En Mateo capítulo 17, versículos 22 para adelante, dice que Jesús les dijo: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En realidad, ellos pensaban como un fracaso la despedida de su maestro, la despedida del Señor. Entonces, ellos se entristecieron. Y bueno, entonces vemos cómo el Señor Jesús mismo comenzó a explicar acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Veamos el día de la resurrección del Señor. Dice Mateo capítulo 28, del versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, porque es pasado el día de reposo, que es el día sábado. Entonces el primer día de la semana es día domingo. Y al amanecer vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús,
el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Diga, ha resucitado. ¿Cuántos saben que ha resucitado? Amén. Jesús resucitó. Amén. Gloria a Dios. Ahora era el primer día de la semana, a la madrugada, y vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice que hubo un gran terremoto. La piedra con la que tapaban los sepulcros en ese tiempo eran unas rocas enormes, muy grandes, que no podían dos mujeres moverla para nada. Tal vez unos 20 más hombres o 50 hombres tal vez moverían esa piedra. Y hermanos, hermanas, en ese momento que ellas llegaron, pues no sabían cómo hacer para que alguien moviera la piedra para poder ungir el cuerpo del Señor. De pronto hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. El Señor Jesús ya no estaba allí, porque Él no necesitó que alguien le mueva la piedra para poder salir. No necesitó que el ángel moviera la piedra. Eso no era para que Él salga, sino para que las mujeres entren y vean que Él había resucitado. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, el ángel removió la piedra y les dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué dijo? No está aquí, pues ha resucitado. El Señor Jesús resucitó con un cuerpo diferente, que no le podía detener las paredes de piedra, ni esas inmensas rocas. Como sabemos que el Señor Jesús pasó sin que le abran la puerta y apareció en medio de los discípulos. Él no necesitaba, Él resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de otra dimensión, con un cuerpo de la dimensión de la gloria del cielo. Gloria a Dios. Amén. Un cuerpo diferente, un cuerpo de, como les digo, de la dimensión de la gloria del cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos algún rato quieren tener un cuerpo glorificado? Amén. Bueno, entonces veamos. El Señor Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esto? ¿Verdad que creen eso? ¿Creen que si es que mueren van a volver a vivir? ¿Creen que no morirán eternamente? ¿Creen que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Creen que si mueren vivirán? Amén. Gloria a Dios. Creo que por eso es que también nosotros los cristianos ya no tenemos miedo a la muerte, hermanos, porque sabemos que un día cruzaremos ese umbral y nos encontraremos con Jesús cara a cara, con el que es las primicias de la resurrección. Jesús resucitó primero. Jesús murió, pero resucitó para ser las primicias. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús resucitó. Y en ese día, esas mujeres estaban sorprendidas y después corrieron a avisar lo que habían escuchado y lo que habían visto. Y Jesús dio pruebas indudables de su resurrección. O sea, cuando Él resucitó, no se fue al cielo antes de dar una evidencia muy fuerte de que Él resucitó. Gloria a Dios.
Y hermanos, eso es tremendo, porque lo que uno dice normalmente es que pues la muerte es lo último, ya para la muerte no hay remedio, ya si murió pues ya no hay remedio. Tal vez cuando está medio vivo, ahí a lo mejor alguna cosita se podría hacer, pero si ya muere, ya no hay más remedio, ya se acabó todo. O sea, ese es nuestro pensamiento, hermanos, pero ¿cuántos saben que el poder de Dios es superior a la muerte? El Señor Jesús venció la muerte. Amén. Dio pruebas indudables de su resurrección. Apareció a María Magdalena y también a la otra María. Entonces, Él se mostró a estas mujeres que le habían seguido, le habían servido. Entonces, esto está en Marcos 16:9, que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. También después se apareció a 2 discípulos que iban a un pueblo llamado Emaús. Iban conversando de los acontecimientos, iban diciendo: y hay unas mujeres que dicen que ha resucitado. ¿Qué te parece? ¿Crees eso? No sé, ¿verdad? ¿Qué mismo será de todas estas cosas? Porque cosas medio raras están sucediendo desde el viernes que le crucificaron. Y bueno, en realidad, y entonces se acerca una persona y comienza a hablarles, y comienza a narrarles desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, acerca de que el Mesías tenía que morir en la cruz y después resucitar. Y bueno, y entonces ellos lo que querían realmente es que hubiera un salvador político, uno que les liberara de la opresión de los romanos. Y ahora ya murió, y ahora ya nos quedamos sin esa esperanza. ¿Quién nos librará de los romanos? Bueno, entonces estaban así caminando, y entonces Jesús les comienza a hablar la palabra, pero ellos no le conocieron que Jesús era el que estaba allí. No le conocieron. Yo no entiendo cómo es que no le conocieron. No le vieron o le vieron, pero no entendieron. No sabían quién era. Y entonces, cuando ya llegaron a Emaús, estos discípulos le dicen a Jesús: quédate aquí, por favor, quédate, te queremos pedir que te quedes, quédate un momento más. Y bueno, y entonces le insistieron porque él hacía como que se iba a ir de lejos. Entonces le insistieron y él se quedó. Y cuando estaban comiendo, partió el pan. Se dieron cuenta que era Jesús. Desapareció en ese momento. Mire, Jesús estaba en un cuerpo diferente, que podía aparecer o desaparecer, comer o no comer, estar en un lugar y después tal vez en el mismo instante estar en otro lugar, traspasar las paredes. Estaba en un cuerpo de otra dimensión, en la dimensión de lo supremo, en la dimensión de la gloria. Hermanos, estamos recordando este tiempo de la resurrección, cosas sobrenaturales, poderosas, que si es que nosotros somos fieles, las vamos a vivir, y Dios nos va a bendecir también con un cuerpo transformado a la imagen de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pero no va a ser aquí, hermano, sino cuando ya estemos en el reino de los cielos. Apláudele a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, maravilloso Señor. Apareció a Pedro también. Apareció a los 11 en Jerusalén. Apareció también a los 11 cuando estaba, primero sin Tomás, es decir, solamente eran 10.
Y después apareció a los 11 ya incluido Tomás. Después apareció a más de 500. También apareció a Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago, bueno, había un Santiago que era discípulo de Jesús, pero había un Santiago que era hijo de María y José. Era como decir hermano de Jesús. Y en 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo, que es Santiago, y después a todos los apóstoles. ¿Sabe que de pronto a Jacobo, este Jacobo no es el de los apóstoles, sino es hermano? Porque al principio los hermanos no creían en Jesús. Creían que él estaba fuera de sí. Es decir, que estaba medio loco. Y entonces en un momento le querían coger al Señor y llevarle a la casa. ¿Qué está haciendo este loco por ahí? Hablando tanto, hablando tantas palabras. Y no creyeron en él. Y hermanos, pero ya en el futuro vemos a Jacobo como el principal en la iglesia de Jerusalén, el que era hermano del Señor. También apareció a los 7 discípulos cuando Pedro les invitó a pescar. Como que se quedaron, ya perdieron al maestro, ya no tenían con quién andar. Y entonces Pedro les dijo: voy a pescar, vamos contigo. Y se fueron 7 de los discípulos. Y no pescaron nada. Regresaron y ahí estaba Jesús, a la ribera del mar, con una fogata y asándose un pez. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Tenían 150 peces. Pero hermanos, aquí es el momento en que nadie decía nada. Se acercaron, estaban cerca de Jesús, nadie decía nada. Jesús se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Esta es otra de las apariciones. Y la última aparición es cuando Jesús les dijo que vayan a Betania, que él iba a ir allá a Betania. Entonces se encontraron en Betania, el Señor los bendijo y ascendió al cielo. Ahí le ocultó una nube y desapareció. Se fue al cielo. Ese es el cuerpo sobrenatural que tenía el Señor. Tampoco le afectaba la gravedad de la tierra. Él podía irse al cielo. Y hermanos, vemos cómo el Señor dio testimonio indudable de su resurrección. Por eso es que los apóstoles eran valientes. Ellos recibieron esa fortaleza de verle a Jesús resucitado y entonces podían enfrentar cualquier cosa. Pedro ya no fue el mismo después de la resurrección y después de Pentecostés. Pedro no fue el mismo. Fue un hombre valiente. Nunca más le negó. Fue un hombre, un servidor del Señor. Y bueno, entonces, hermanos, el Señor dio pruebas indudables de su resurrección. Ahora, ¿nosotros tenemos pruebas indudables de su resurrección? ¿Tiene alguien alguna prueba indudable de su resurrección? ¿Alguien? Pero nadie levanta el brazo. ¿Alguien tiene alguna prueba indudable de su resurrección? Levante el brazo así. Amén.
Y los demás no tienen ninguna prueba indudable de su resurrección. Bueno. Por eso, hermanos, muchas veces los cristianos somos débiles, enclenques, fluctuantes, y el mundo le avergüenza porque no tiene la valentía. Su corazón no es valiente para poder hablar y testificar de Jesús. Entonces, queridos hermanos, fijémonos, los discípulos tuvieron esa valentía después de haberle visto a Jesús resucitado. Y nosotros, usted dice que usted y yo tenemos pruebas indudables de su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos ser igual que los apóstoles. Hablar la palabra, predicar con denuedo, que las vecinas y los vecinos digan, este es cristiano, ese fulano es cristiano, esa señora es cristiana, porque habla con denuedo la palabra de Dios. Amén. Yo sé que hay muchos cristianos secretos. Nadie sabe que es cristiano. ¿Los ángeles saben que es cristiano? No, ni los ángeles, ni Dios no saben que es cristiano. Pronto viene a la iglesia. Y hermanos, debemos nosotros, con la gracia de Dios, recibir esa fortaleza que recibieron los primeros discípulos, porque sabemos que Él vive. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí porque han recibido algún milagro, alguna manifestación poderosa del Señor. Yo les decía a los hermanos en la mañana, no están aquí para ver la bonita cara del pastor o de la pastora o de los hermanos de la alabanza. Usted está aquí por ver a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos también nosotros señales indudables de su resurrección. Gloria a Dios. Si el Señor le ha sanado, usted tiene una señal indudable de su resurrección. Si el Señor ha tocado su corazón, se ha sentido perdonado de los pecados y ha ido a Jesús y se ha sentido limpio, es señal indudable de su resurrección. Si usted le ha clamado a Dios en un momento de desesperación financiera o en algún momento de desesperación en la familia, alguien, un familiar que está en camino de la perdición, hermanos, hemos clamado a Dios y hemos visto su misericordia. Testimonio indudable de su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pensar de que los apóstoles tenían más privilegio y por eso ellos eran más valientes, porque ellos vieron a Jesús resucitado. Nosotros vemos a Jesús resucitado, sentimos a Jesús resucitado. Tal vez nos hace falta un poco más de compromiso con Jesús resucitado. Tal vez somos como los discípulos de Emaús, que en vez de estar buscando la salvación eterna, está buscando la salvación material. Que de pronto ser librados de la opresión de los romanos. Tal vez usted está buscando algo material. Pero yo le quiero comentar de que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, primeramente, y no la salvación terrenal material, el Señor nos va a bendecir con todas las cosas.
Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, en realidad, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, en primer lugar, Dios nos va a bendecir, nos va a proveer lo que necesitemos. No vamos a vivir en angustias, no vamos a vivir en bancarrota, en presiones financieras, en angustias familiares, en temores, temor de la vida, temor de las circunstancias que nos rodean. Vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos a ver algunas cosas que son resultados de la resurrección. Primera cosa, que tenemos victoria sobre el pecado. Romanos 6:5 dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra naturaleza carnal, terrenal, es inclinada al mal, al pecado. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, blasfemias, idolatría, borracheras y todas las cosas que sean semejantes a estas son obras de la naturaleza vieja. Desea eso la naturaleza vieja. Somos así. Usted y yo somos algo así. Si no tiene una, tiene otra. Porque esa es nuestra naturaleza vieja. Y hermanos, ahora pero vemos que por el poder de la resurrección de Jesús, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, primeramente la muerte, si morimos, si rendimos esta naturaleza vieja y no le alimentamos a esta naturaleza vieja, entonces estamos crucificados con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, si es que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Gloria a Dios. No es tan fácil, hermano. Esto es bonito decir, gloria a Dios. Pero cuando se trata de dejar fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, iras, violencia, ¿qué pasa? Muchas veces se cede a esas tentaciones, a esas inclinaciones o a esas actitudes de nuestra carne. Hermanos, no es tan fácil en realidad. Y nosotros, hermanos, tenemos, si queremos la resurrección en Cristo Jesús, también tenemos que pasar la cruz de Cristo, porque de lo contrario no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. La persona que quiere tener la resurrección así como a la semejanza de la resurrección de Cristo, también tiene que pasar por la cruz de Cristo. Tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Si queremos cambiar en esta vida, tenemos que morir. Como dije hace un ratito, el morir no es fácil. Nadie quiere morir.
¿Alguien quiere morir? ¿Alguien de aquí quiere morir? Nadie quiere morir. ¿Verdad que nadie quiere morir? A veces yo les he comentado que esos gusanitos de la humedad son igual que nosotros, o nosotros somos igual que ellos, porque no queremos morir. Y ellos también no quieren morir, porque si usted les persigue, se huyen, se esconden, se van por un lado, por otro. Si usted les persigue, como que sienten que van a morir y no quieren morir y huyen, quieren vivir. Hermanos, muchas veces así es nuestra vida. Queremos vivir y no morir. Y nosotros, hermanos, si queremos la resurrección de Cristo, necesitamos también pasar por esa muerte. Bueno, para mí el morir ha sido en varias áreas de mi vida. Por ejemplo, una de las cosas ha sido renunciar a yo ser el que valora, renunciar a ser que mi esposa me valore a mí y que me atienda y que me tome como importante. Yo he tenido que aprender a amarle, a servirle. Bueno, ella también me sirve. Pero he aprendido a valorarle. Y hermanos, eso en un área. En otra área, el guardar el corazón de pasiones y deseos. Pornografía, adulterio. No es fácil el asunto de renunciar y morir, porque la carne busca la carne. No es fácil ser pacífico cuando le hacen tener iras. No es fácil morir, porque uno dice, no, aquí no se me van a burlar de mí, aquí van a conocerme, aquí me van a conocer quién soy yo, y voy a poner las cartas sobre la mesa. Y entonces uno, ¿qué? Se pone molesto, enojado, no se deja para nada, no se deja pisar, lo que se dice, pisar el poncho. A mí no me pisan el poncho. Yo me voy a vengar. Entonces somos vengativos, somos iracundos, rencorosos, guardamos molestia, ira, enojo en el corazón. Ahora, ¿quién quita eso? ¿Quién le quita? Jesús. Amén. Jesús con el poder de su resurrección. ¡Gloria a Dios! Ese poder de la resurrección hace que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Hay que morir para poder también resucitar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, hermano, eso de morir es realmente presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estando vivos, morir. Estando vivos, renunciar a todas esas pasiones y deseos. Entonces, mis hermanos, por el poder de la resurrección de Jesús, también podemos vencer el pecado para no servir más al pecado. Ahora, esto no quiere decir que nunca va a fallar, nunca va a tener una debilidad, una tentación. Pero hermanos, lo que sí es que somos victoriosos y que no nos va a atrapar, encadenar y encarcelar el pecado.
Ya somos libres. Podemos superar la tentación. En el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Solo Jesús, hermanos, solo Jesús. Solo con el poder de Jesús, porque Él venció el pecado. Y nosotros también vencemos al pecado, hermanos, por el poder de su resurrección. Colosenses capítulo 2, al ser bautizados, dice: ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ahora está hablando del bautismo. El bautismo es sumergirse en las aguas, pero el sumergirse en las aguas representa muerte, sepultura, sumergirse. Pero cuando sale de las aguas, sería bueno que algunos no le saquen de las aguas. Ay, que le sostengan. Bueno, no hará eso, hermano. No hará eso. Pero hermanos queridos, cuando sale de ahí, representa la resurrección. Pero hermanos, eso tiene que ver con muerte y con sepultura, para tener también la resurrección. Segunda de Timoteo 2:11 dice: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. En segunda de Corintios 5 dice: y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, aquí es morir para vivir para el Señor. Morir para vivir para el Señor. Morir para vivir en el carácter del Señor. Aprender el carácter de Jesús. Aprender los estatutos, la palabra, los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Y hermanos, entonces hay bastantes detalles que nos hacen ver que nosotros estamos muriendo o ya hemos muerto. Hay algunos que están, como decir, sangre viva. Se le toca y salta. Salta de pronto en molestia, en enojo, salta en la carne, salta en las pasiones. Hermanos, ahí están, apenas. Entonces, queridos hermanos, vemos que nosotros ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos introducidos en Cristo Jesús. Y por eso es que el poder de la resurrección nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. Veamos otro beneficio de la resurrección del Señor Jesucristo. Otro resultado que podemos tener en nuestra vida: vivificar nuestros cuerpos mortales. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo, el poder de Dios por el Espíritu Santo, levantó de los muertos a Jesús. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y el que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Entonces, si Jesús resucitó, fue vivificado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, también vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo va a tener de pronto más salud, más ánimo, más lucidez. Aunque pasan los años, hermanos, todavía está joven, todavía está saludable. No está como los que
De pronto dicen, ay, me duele la uña, me duele el tobillo, me duele la rodilla, me duele la pantorrilla, me duele la cintura, me duele la columna, me duele el cuello, los codos, ya hasta el pelo. Y hermanos, el poder de vida de Cristo Jesús que le levantó de los muertos nos da vida, nos da salud, hermanos, y podemos ver esa bendición de que vivifica nuestros cuerpos mortales. Pero también, hermanos, algo que es más importante que solamente tener salud en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es vivificado, es decir, que va alcanzando la gloria del Señor. Así como Jesús, que Él fue resucitado con un cuerpo de gloria, diferente al nuestro, pero creo que de poco a poco va alcanzando algo sobrenatural. Los apóstoles, cuando les veían, decían, estos han estado con Jesús, porque les veían el denuedo con que predicaban la palabra. No eran temerosos, no eran cobardes, eran valientes. Hermanos, el poder de Cristo les hizo valientes. Y nosotros también, hermanos, somos vivificados, no solo el cuerpo físico, sino también en nuestro hombre interior. Vamos creciendo en el hombre interior. Vamos creciendo en el hombre interior. Tenemos que crecer en el hombre interior. Ahora las mujeres no digan, son solo los hombres que tienen que crecer. Las mujeres no dicen nada. No, hermanos, hermanas. Hombre o mujer, tienen que crecer en su ser interior. En el hombre interior, en la mujer interior. Tenemos que crecer. Y si alguien no crece, hermanos, no puede vencer el pecado. Porque eso es lo que dice Pedro. Ahí habla de varias cosas que se deben hacer con fidelidad, porque si no hace todas estas cosas, no tiene fuerzas para vencer el pecado. Entonces, mis hermanos queridos, también por el poder de la resurrección, nuestro cuerpo es vivificado. Alcanzamos una vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay otras versiones que dicen en novedad de vida. Diríamos que tal vez la traducción más apropiada es vida nueva, porque tal vez nosotros, como somos noveleros, queremos la novedad de vida. Entonces, pero hermanos, esta vida nueva es una vida diferente a la anterior. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren volver a su vida anterior? ¿Cuántos quieren volver a Egipto? Amén. Gloria a Dios. Nosotros con mi esposa queríamos irnos a Egipto, pero no al mundo, hermanos. Queríamos ir a visitar Egipto, pero como Egipto se metió en la guerra con Israel, entonces nosotros dijimos, no, mejor no. Porque queríamos ir a darnos un paseo por el Mar Rojo. Bueno, hermanos, pero hermanos, el asunto, hermanos, es que hay que vivir la vida nueva. Si salimos del pecado, si salimos de Egipto, si salimos de estar oprimidos por el faraón de este mundo, ahora necesitamos servirle al Señor completamente de corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que es la mejor decisión servirle al Señor de corazón? Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, para ser sinceros,
muchas veces no le damos todo nuestro corazón a Jesús. Le damos el 50% y le decimos: Señor, te doy parte de mi vida. Te doy parte de mi vida. Señor, te ofrendo parte de mi vida. Y el Señor lo que nos dice es: si no me das todo, no quiero nada. Señor, te doy el 75% de mi vida, pero no te metas en estas cosas. Ya, ¿qué más quieres? Si no me das todo, no quiero nada. Señor, ya, bueno, ya, listo. El 99% te doy, Señor. Déjame el 1%. Déjame solo el 1%. Y el Señor nos dice: hermanos, si no me das todo, no quiero nada. Porque si no le damos todo, no le damos nada. Si nos quedamos con el 1%, ese 1% nos abre las puertas al mundo. Es como el ejemplo de una pareja que se estaba casando. Y entonces el ministro que estaba casándoles le dice: ¿cuál es tu promesa? Le dice al hombre. Y el hombre dice: prometo amarle a mi esposa con todo mi corazón. Prometo serle fiel. Prometo cuidarle todos los días de mi vida. Prometo conservarle como mi amiga y compañera. Y bueno, estaba dándole las promesas. Y bueno, le dice: ¿y tú qué prometes? Le dice a la chica. Dice ella: yo prometo amarle a mi esposo con todo mi corazón. Prometo amarle todos los días de mi vida. Todos los días de cada año. Solo le pido una cosa: que me dé un día libre cada año para ir a verles a mis antiguos amigos. Solo eso. El esposo queda asombrado. Un día. Y ella dice: solo un día nomás, digo. Solo uno. Y el hombre asombrado. Y también el ministro que estaba allí asombrado. Y ella insistía: solo un día. Hermanos, si no le damos todo, no le hemos dado nada. ¿Cuántos de nosotros llegaremos al cielo y de pronto nos lamentaremos de no haber hecho un poco más? Podíamos haber hecho un poco más, podíamos haberle dado un poco más. Y no lo hicimos, y Él dio todo. Y nosotros no le dimos. Cuando Él pedía más de nosotros, no le dimos. Cuando había una decisión que tomar, no le dimos el lugar. Hermanos, la resurrección nos ayuda a tener victoria. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3 del versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, hermanos, Él transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Y también, hermanos, otra bendición de la resurrección es la fe en que nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos saben que van a resucitar? Amén. ¿Cuántos saben que los pecadores también van a resucitar? ¿Sí van a resucitar los pecadores? Exactamente, para muerte, para condenación. Ellos van a conocer la muerte segunda. Sí, mejor no hablemos ahora de la muerte segunda, hermanos. Pero, queridos hermanos,
tenemos la oportunidad de resucitar para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Si Jesús resucitó, nosotros también tenemos la oportunidad de resucitar para vida eterna. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por poder estudiar tu palabra, por poder reflexionar en la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has ayudado. Gracias porque no nos has dejado en el pozo, en el lodo. Te has acercado para levantarnos, para rescatarnos. Pero de ahí, Señor, nos llamas para que también nosotros podamos ir a la cruz contigo. Que podamos morir juntamente contigo para poder resucitar. Ayúdanos a vivir esta vida de resurrección creyendo en tu poder, agarrados firmemente de ti, Señor, para que tu presencia nos invada, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, un día será el momento de partir o de ser transformados. Permítenos estar firmes aquel día, Señor. Y mientras llega el día, permítenos vivir para ti. Danos la gracia, danos tu poder. Ven con tu presencia. Acompáñanos, Señor, así como acompañaste a Israel con la nube y con el fuego. Acompáñanos en la vida para ese día final estar allí y poderte ver cara a cara, poderte reconocer. Los discípulos de Emaús no te reconocieron y estaban ahí contigo conversando. No te reconocieron. Señor Jesús, permítenos, Señor amado, en tu gracia conocerte a ti, conocer quién eres, cómo eres, con tu carácter, cuáles son tus mandamientos, tus caminos, y el día final estar firmes delante de ti.